Hola, Cristian. Bueno. Bueno, para retomar el tema, estamos en la unidad que trata de memoria virtual. Habíamos visto lo que es básicamente paginación y segmentación sobre el fin de la unidad anterior. Y estábamos viendo básicamente ahora el mecanismo de paginación y segmentación, pero en lo que es memoria virtual, ¿sí? Donde porciones de los procesos pueden estar residiendo, deben estar residiendo en la memoria principal, mientras que el resto de la imagen del proceso normalmente lo tengo guardado en memoria secundaria. Es decir, toda la imagen del proceso está en memoria secundaria y parte de ese proceso está en memoria principal. Esa es la idea entonces muy por arriba de lo que es memoria virtual. Entonces habíamos dicho de que la segmentación correspondía a la división lógica de los programas en unidades que son convenientes para el punto de vista del programador. Yo programo módulos y los declaro como segmentos. Luego esos segmentos, en un esquema de particiones dinámicas, podría llegar a utilizar la segmentación simple, pero en un esquema como estos de administración de memoria virtual, entonces la segmentación pura bajo un esquema de memoria virtual realmente no es utilizada hoy. Solamente segmentación. Pero sí la segmentación nos ayuda a comprender el esquema más utilizado hoy en día, que es la combinación o el uso combinado de la segmentación con la paginación. Eso lo vamos a repasar en un ratito. Bien, en la última clase habíamos quedado más o menos por aquí. Habíamos visto la forma de mapear bloques, ¿sí? Que básicamente la idea era tener en un registro del procesador un puntero al comienzo de una tabla de bloques, que puede ser entonces segmentos o páginas, mientras que una dirección virtual estaba vista como los primeros bits era un número de bloque, segmento o página, mientras que el resto un offset, un desplazamiento. Entonces, con este puntero al comienzo de la tabla de bloques, ¿qué hago? Le sumo simplemente la cantidad de bloques que me dice la primera parte de una dirección virtual. Entonces ubico el registro de esa tablita de bloques que me dice dónde va a estar cargado en la memoria física, en qué frame de la memoria física va a estar cargado esa página o ese segmento. Lo recupero y armo una parte de la dirección física, R, en este caso. Mientras que para terminar de componer la dirección, lo que tengo que hacer es sumarle el desplazamiento. Habíamos visto que en realidad lo que hacemos es concatenar, básicamente, ¿sí? Yo me quedo con este B' en este caso, que son los primeros bits de la dirección real, y le concateno el desplazamiento como los últimos bits, y formo en definitiva esa dirección real. En la paginación, en realidad lo que tenemos es que los primeros bits son un número de página, mientras que en la segmentación lo que tenemos es que los primeros bits son un número de frame. Entonces habíamos visto cómo iba variando en la memoria, ¿no? En la memoria física, acá tenemos los frames, el direccionamiento, ¿no? Desde la dirección o desde la palabra número 0 del primer frame hasta la palabra número PS-1 que cabe en el primer frame. Y así sucesivamente. Esto lo hemos visto.
hasta llegar a ubicar una referencia a una porción en particular dentro de una página, donde ese desplazamiento que me dice la dirección virtual lo tengo que ubicar dentro de cada página o dentro de cada segmento. Bien, vamos a retomar entonces desde aquí, que es donde habíamos quedado básicamente, o por aquí. Cada entrada en esta tabla de páginas, tabla de páginas o de segmentos, que sería esta, no solo tiene los atributos que ya habíamos mencionado, sino que además ahora tenemos que hablar de que contienen algunos bits adicionales esas tablas. Entonces, cada una de las entradas de la tabla es un registro, ¿no? Page Table Entry, una entrada en la tabla de páginas. En el caso de paginación. Bien, entonces, la tabla de páginas, inicialmente, está indexada, ¿sí? Yo accedo a esa tabla por el índice, que es el número de página. Entonces, en la posición N de esa tabla, yo voy a encontrar el lugar físico donde está almacenada en la memoria principal, el frame donde está en la memoria principal, almacenada esa página N. Pero como estamos hablando de un esquema de memoria virtual en el que nosotros decimos que una página puede estar residiendo en la memoria secundaria o en la memoria principal, ¿m? Recuerden, dijimos, un proceso está almacenado completamente, la imagen de un proceso está almacenada completamente en la memoria secundaria. Una porción de ese proceso tenemos levantada en la memoria principal, en este esquema de memoria virtual. Entonces, necesito poder discriminar cuáles son las páginas de mi proceso que realmente están cargadas en la memoria principal. Recuerden, tengo toda la tablita donde en toda esa tablita de páginas yo tengo mapeado todo mi proceso. Digo, desde la página número 0 hasta la última de mi proceso, donde está en la memoria. Hasta ahora dijimos memoria principal. Pero después dijimos, no todo el proceso está cargado en la memoria principal. Algunas sí, otras no. Entonces necesito por lo menos un bit que me indique si esa página de esa entrada de mi tabla de páginas está efectivamente cargado en la memoria principal o no. Y ese bit, en general, lo llamamos bit de válida o inválida, ¿sí? El bit de página válida o no. En algunos casos lo pueden encontrar como present bit también. Bit de presencia, si la página esa está realmente cargada en memoria principal o no. Fíjense, entonces, si en esa tabla de páginas yo tengo el número de página I, que me dice que está en el frame X, en la memoria principal, pero resulta que, además, para esa página I, yo tengo un bit de válida, pero quiere decir que esa página efectivamente cargada en la memoria principal. La tengo que ir a buscar a la memoria secundaria. ¿Sí? Queda claro eso, ¿no? No está en la memoria principal esa página si el bit de válida o de presencia está en 0. Si está en 1, entonces sí, está cargada en la memoria principal. Si está en 0, lo que contiene es la dirección
de esa página, pero en el almacenamiento secundario. ¿Dónde está en el almacenamiento secundario? Y además hay otros bits en la tabla de páginas. Otros bits adicionales que indican si la página está modificada o no. Tengo bits que me sirven para trabajar con protección y compartición, etc. Recuerden ustedes que cada vez que yo modifico una variable, lo que estoy haciendo es modificar un pedacito chiquitito de la imagen de un proceso. Y las modificaciones esas tienen lugar únicamente en la memoria principal. Yo no puedo modificar por la ejecución de una instrucción una variable si está en la memoria secundaria, esa página que contiene la variable. Entonces, la variable la tengo que modificar estando cargada en memoria principal, ¿no? Es lo que siempre decimos. Por eso, cada referencia que se produce al ejecutarse alguna instrucción, se produce referencia a una o más páginas, y esa una o más páginas deben estar en memoria principal. Igual que cuando voy a recuperar una instrucción de un programa, no lo puedo ir a recuperar de la memoria secundaria, la tengo que recuperar de la memoria principal. Después vamos a ver qué pasa cuando las instrucciones o los datos no están en la memoria principal y sí en la secundaria. ¿Cómo hacemos para ir a buscarlo hasta allá? Bien, resulta que estas tablas de mapeo, estas tablas de página o tablas de segmentos, pueden trabajar, podemos armarlas y que trabajen de distintos modos. Una de esas formas es por mapeo directo. Ya habíamos dicho antes que una dirección virtual estaba conformada por un par ordenado. La interpretábamos como un par ordenado. Los primeros bits, número de página, P, y los últimos bits, el desplazamiento dentro de la página. Esta era la interpretación que yo le daba a una dirección virtual. El dispositivo de traducción de direcciones lo que hace es sumar al número de página referenciada P la dirección base de la tabla de páginas, con lo cual yo voy a parar al registro en la tabla de páginas que me interesa. Y luego simplemente recupero el número de frame y lo concateno con el desplazamiento, ¿no? Eso ya lo habíamos visto. Es esto, básicamente. Tengo en un registro del procesador cargada la dirección de comienzo de la tabla de páginas de un proceso. Entonces, esta es la dirección de comienzo de la tabla de páginas de un proceso. O sea, B. B es la dirección de comienzo de la tabla de páginas. Luego, la tabla de páginas me indica, la dirección virtual, la parte de la página, es decir, los primeros bits de la dirección virtual me dicen qué número de página tengo que ubicar. Yo ya conozco B. Ahora me voy a desplazar tantas páginas como P me diga. Como P me diga. Me desplazo tantas páginas en esta búsqueda indexada de acuerdo a lo que me diga P. Ahí entonces ubico el número de frame, que en este caso es P', y pongo P'. Luego le concateno el desplazamiento. Y ahí me quedé con la dirección real R. Pero no es la única forma de hacer las cosas. Esa tabla de páginas, fíjense, estamos hablando en memoria virtual de poder tener residentes en memoria programas cada vez más grandes. Quizás programas que antes no cabían en esquemas particionados.
Ahora sí, con memoria virtual lo puedo hacer. Piensen en que las tablas de memoria, las tablas de páginas, perdón, pueden ser muy extensas en este caso. Si yo tengo un programa muy grande y el tamaño de páginas es relativamente pequeño, entonces mi tabla de páginas va a ser muy grande. Y ustedes saben que necesitamos tener mapeado todo el proceso en la tabla de páginas. Con lo cual, la tabla de páginas realmente puede llegar a ser muy grande. En la práctica vamos a hacer ejercicios de cálculos sobre las tablas. Entonces, es probable que yo no pueda tener, salvo tener un programa muy chiquito, es muy probable que yo no pueda mantener esa tabla de páginas cargada en la memoria caché cada vez que switcheo un proceso. ¿Sí? Yo cambio de proceso y tendría que empezar a actualizar la caché. Pero las caché, recuerden que son relativamente pequeñas, entonces no puedo tener toda una tabla de páginas normalmente residiendo en la caché. Por cuestiones de tamaño y por costos, ¿no? Eh, entonces, lo que se hace es, en este esquema de mapeo de direcciones con tabla de páginas, lo que se suele hacer es un mapeo asociativo. El mapeo asociativo, en vez de hacer una búsqueda indexada en la tabla de páginas y después ir a buscar el frame, y etcétera, ¿qué pasa? Lo que hago es poner la tabla, pero en una memoria asociativa. Esto de completa no siempre es así. ¿Eh? Quédense con la idea de que pongo la tabla, parte de la tabla, en una memoria asociativa direccionable por contenido. Es como trabajan entonces estas memorias asociativas. Yo busco por contenido. Cada una de las entradas de esa memoria asociativa se busca en forma simultánea. Obvio que estas memorias son caras también, con lo cual no son grandes y no son tan de uso general, ¿no? No están masificados su uso. Entonces, fíjense que mientras antes yo el número de página lo buscaba por índice, iba a un lugar en particular de esta memoria asociativa, ahora lo que hago es con este hardware especial que es la memoria asociativa, el número de página lo busco en paralelo en todas las entradas de este mapa asociativo. Obviamente, la búsqueda exitosa me va a decir, bueno, está en tal entrada. De allí busco el número de frame y de nuevo hago lo mismo que antes. Le concateno simplemente el desplazamiento. Reduzco esa operación de suma. A ver, acá. Fíjense, esta operación de suma ya no la tengo más. Entonces hay una instrucción ahí, hay algún tipo de operación que hace el procesador que ya no lo necesito hacer con ese tipo de memoria, ¿sí? Bien, esa es otra forma, utilizando otro tipo de hardware, el mapeo asociativo. Eh, a esta altura de las circunstancias, ustedes quizás habrán caído en la cuenta que con la administración de memoria virtual, cada vez que se produce una referencia a memoria, es probable que yo necesite hacer dos accesos a memoria. Uno, entonces, porque tengo que pasar por la tabla de páginas. ¿Qué
¿Qué pasa si no tengo en caché, no tengo en memoria caché la página que yo necesito, o la referencia a la página que necesito? Tengo que ir a buscar la memoria principal. Voy a la memoria principal, recupero los datos o lo que sea allí, pero tuve que ir a la memoria. Y luego, pero tuve que ir a la memoria a buscar esa porción de tabla de página. ¿Mm? Porque me faltaba. Yo fui a buscar a la tabla de página, pero resulta que la tabla de página no estaba cargada en la memoria principal, estaba en la memoria secundaria, con lo cual, peor aún, tengo que ir a buscar a la memoria principal y tengo que ir a la secundaria inclusive. Fíjense entonces de que por lo menos se puede dar el caso de que yo por cada referencia de memoria tenga que ir a buscar a la memoria principal la tabla de páginas, por lo menos tengo que buscar eso, si no lo tengo en caché. ¿No? Recuerden los distintos niveles de memoria. Tengo que ir a buscar a la memoria principal la tabla de páginas, recuperar el dato para determinar cuál es el frame, y después recién de ahí me voy a la memoria principal a buscar el dato que necesito. Con lo cual, si yo no tengo en caché esa porción de la tabla de páginas, por cada referencia de memoria tengo dos accesos a la memoria principal. Yo quiero buscar un dato en la memoria principal, el valor de una variable. Bien. Si no tengo esa partecita de la tabla de página en caché, tengo que pasar 2 veces por la memoria principal. Por eso es importantísimo el uso y el buen uso que le hagamos a una memoria caché o a memorias de este tipo como la que estuvimos viendo, por ejemplo, estas memorias asociativas. Bien. Siguiendo con esto de la memoria asociativa, en realidad lo que normalmente ocurre es esto, de que buscamos, dijimos que esas memorias asociativas son caras, entonces no podemos tener todas las tablas de páginas metidas en memorias de este tipo. Entonces lo que se utiliza es una combinación de un mapeo directo y asociativo, donde la mayoría de las entradas de la tabla de página son almacenadas en tablas de mapeo directo en la memoria principal, como el primer esquema que vimos con la suma. Ahora, las entradas de la tabla de página más recientemente utilizadas son almacenadas en una caché asociativa que vamos a llamar ahora TLB. La TLB, o Translation Loci Buffer, es una memoria asociativa de alta velocidad, ¿sí? Como la que vimos antes. Luego, si una entrada de la tabla de páginas no está en esa memoria, en esa caché de alta velocidad, TLB, el mecanismo de traducción es busca recién en la memoria principal. Si no la encuentro en la TLB, voy a la memoria principal. Con una TLB, aunque sea chiquita, aunque sea de poca capacidad, se pueden llegar a obtener muy buenos rendimientos debido al principio de localidad de referencia, del que algunas veces ya hemos hablado, pero sin embargo no dijimos en detalle lo que era. Principio de localidad de referencia, que es muy importante en sistemas operativos. Y la cosa, entonces, pasa a funcionar de este modo. Recuerden que esto es base, siempre se van a encontrar con esto, dirección de comienzo de la tabla de páginas del proceso, que está cargada en un registro de procesador y que apunta entonces al comienzo de la tabla de páginas, ¿sí? Esto es un puntero al comienzo de la tabla de páginas, B. Pero la cosa ahora funciona de otro modo.
Lo primero que ocurre es, cada vez que se produce una referencia por la ejecución de una instrucción y se determina cuál es la dirección virtual, lo que ocurre es esto: el número de página de esa dirección virtual viene al dispositivo, como siempre, al dispositivo de traducción de direcciones. Pero ese dispositivo de traducción de direcciones, primero lo que va a hacer es buscar ese número de página en una memoria asociativa que, recuerden, la llamamos TLB. Primero la busca en esta memoria asociativa. Si la encuentra en la memoria asociativa, recuerden que busca por contenido, por eso P, aquí P es un atributo de esta tablita en la memoria asociativa. Busco por contenido, pasa que busco en todas las entradas a la vez. Entonces, si la búsqueda es exitosa, ¿qué decimos? Se produce un hit. Hit, le pegué. Estoy buscando, ping, le pegué, sí, éxito. TLB hit. TLB hit. Y si no la encontré, es TLB miss. Está perdida, no la encuentro. Hit y miss. ¿Por qué? Porque ahora vamos a trabajar más en la práctica con eso. Y es un concepto que vamos a utilizar a lo largo de la teoría. Bueno, como siempre, recupero el frame donde está ubicada esa página y empiezo a formar la primera parte de la dirección real. Luego simplemente concateno el desplazamiento y ya tengo formada la dirección física. ¿Qué pasa? Dijimos, yo voy a buscar a la TLB ese valor, ese número de página. Y en el caso que lo encontré, la cosa vino por acá en forma rapidísima. Si se produce un TLB miss, es decir, busqué y no encontré el número de página en la TLB, en esta tablita, lo que sí ocurre es una búsqueda como siempre. Tengo que venir a la tabla de páginas. Al comienzo de la tabla de páginas le sumo P, el número de página, busco en forma indexada esta tablita y recupero el P' de la tabla de páginas, forma convencional. Esto puede estar en caché o tendré que ir a la memoria principal. O eventualmente tendré que ir a la memoria secundaria. De ahí recupero, como siempre, el número de frame y le concateno el desplazamiento. Finalmente tengo la dirección física. Pero siempre busco primero por la memoria TLB, que es muy rápida. Recupero el frame number, le concateno el desplazamiento y ya tengo la dirección física. Si no encontré el número de página en esta memoria TLB, entonces ahí sí tengo que venir y hacer una búsqueda tradicional, un mapeo directo. Primero hice el mapeo asociativo, y si tuve éxito, usé el mapeo asociativo. Si no tuve éxito, vine por este otro camino y entonces hice un mapeo directo. En ambos casos me quedo con el número de frame, que es lo que me interesa. ¿Qué pasa? Si tuve un TLB hit, la búsqueda habrá sido mucho más rápida, mientras que si tuve un TLB miss, tuve que venir a la tabla de páginas y la búsqueda habrá tardado bastante más. Bien. Hay un montón de conceptos nuevos aquí en el manejo de memoria virtual. Se darán cuenta de lo importante que fue la evolución del hardware en el soporte que nos brinda a todos estos mecanismos que estamos viendo, ¿no? Memorias, bueno, las caché, memorias de acceso más rápidos, bits especiales en tabla de página, está bien, pueden ser manejados por software, pero el procesador también tiene que estar preparado como para almacenar esos bits y tenerlos presentes. Las palabras en las cachés o en las TLB tienen que estar preparadas también para almacenar esos bits. Algoritmos, firmware trabajando allí para que todo esto funcione dentro del hardware, ¿no? Y me provea la ayuda que necesito para hacer esto eficiente. Pues todo esto por software no sería inviable.
inviable, ¿no? Tardaríamos mucho tiempo en hacerlo. Bien. Hasta aquí, ¿alguna duda de lo que es la traducción de direcciones, directa o asociativa? ¿Venimos bien? Sí. Es más o menos parecido a cómo se maneja la caché, ¿no? El direccionamiento caché. Claro, sí, sí, sí. Sí, es una caché de más velocidad aún, digamos. Esta TLB, ¿qué pasa? El principio de funcionamiento es exactamente lo mismo que una caché. Si tuve que ir a buscar a la memoria principal la tabla de página, una de las cosas que ocurre también es que cuando yo hago esta búsqueda en la tabla de páginas y hago toda esta operación de recuperar el frame number, actualizo la TLB. Actualizo la TLB. Cosa que la próxima referencia ya la tengo ahí. ¿Por qué? Porque la próxima referencia dice el principio de localidad de referencia que lo más probable es que ocurra en la misma página o en una muy cercana. ¿Sí? Eso dice el principio de localidad de referencia. Entonces, por eso es que se utiliza mucho para el diseño de las cachés ese principio. Y después lo vamos a ver en un grafiquito, ese por qué, digamos, el porqué del principio de localidad de referencia. Recuerden, simplemente por ahora es que si la referencia actual es a la página X, lo más probable es que la próxima referencia o las próximas referencias sean a la misma página X o a un grupo cercano de páginas a X. ¿Sí? Esa es la localidad de referencia. Bien. Dijimos que las tablas de páginas pueden crecer considerablemente. Pueden llegar a ser muy grandes, muy grandes. Una forma de solucionar esto es tener tablas de páginas multinivel. Es decir, yo hasta ahora tenía tablas de páginas donde por cada una de las entradas de la tabla de página, esa entradita me decía en qué frame en la memoria física estaba ubicada esa página. En realidad ahora con una tabla de páginas de 2 niveles, pongamos, lo que ocurre es que en el primer nivel, es decir, cuando yo voy a buscar ese número de página, en esa tabla de páginas, lo que voy a encontrar no es el número de frame de la memoria física donde está esa página, sino que lo que voy a encontrar es la dirección de comienzo de una nueva subtabla de páginas. ¿Sí? Entonces, fíjense, en este grafiquito, una dirección lógica ahora va a ser vista como el desplazamiento, como siempre, los últimos bits a la derecha, pero luego los bits de la izquierda van a estar divididos en dos grupos. El primero que me dice número de página, que en realidad es la dirección de comienzo de la tabla de página. Perdón, el número de página que tengo que ir a buscar, pero lo que encuentro en esa tabla de páginas no es el frame, reitero, sino que lo que encuentro en esta tabla de páginas es la dirección de comienzo de la tabla de páginas definitiva, de la más interna, de menor nivel. ¿Sí? Entonces, recupero ese comienzo de página, ese comienzo de la tabla de página de segundo nivel, PSUB, no es PSUB 2, lo que sea, esta flecha, y ahí sí vengo con este PSUB 2, los siguientes bits de la dirección, y me desplazo de nuevo X cantidad de entradas. PSUB 2, entradas.
Finalmente, ahí sí voy a tener el frame en la memoria física, la dirección de comienzo del frame en la memoria física, donde está alojada esta página P1, P2. ¿Sí? ¿Qué pasa? Esto es divide, vencerás. Estoy dividiendo una gran tabla de páginas en una tabla de páginas más chica que apunta a subtablas de páginas relativamente chicas. Con lo cual, quizá yo tenga más operaciones de búsqueda, sin embargo, lo que voy a tener también es posibilidad de manejarme mejor y no necesariamente tener cargada toda la tabla de páginas de memoria principal. Quizás haya porciones de la tabla de páginas que no las cargue nunca a memoria principal porque nunca se usó esa parte del programa en una corrida en particular. Hay una jerarquía. Cada nivel contiene una tabla que almacena punteros que se refieren a tablas en el nivel inmediatamente inferior. El nivel inferior contiene las tablas de traducción de direcciones. Claro, el nivel inferior, ya tiene el número de frame, que me ayuda a armar la dirección real, física. Con el mapeo directo que vimos antes, el overhead puede llegar a reducirse parcialmente. El overhead en lo que son cálculos. En este caso tenemos dos niveles. Podríamos tener más niveles de página. Entonces, es una salida elegante, es utilizada realmente cuando si tenemos un programa muy grande, que tenemos que la página a construir, la tabla de páginas a construir es muy grande, quizás me convenga tener tablas de página multinivel. Otra forma de solucionar el problema de las tablas de páginas convencionales, que son enormes en algunos casos, es tener un sistema que maneje una tabla de páginas invertida, en el que la idea es ahora no dividir necesariamente desde el principio el programa en páginas como primer paso, sino que lo que vamos a hacer es, tenemos la memoria, a la memoria la dividimos en frames. En base a esos frames vamos a construir una única tabla de páginas para todo el sistema. Tenemos la memoria dividida en frames, como siempre. Pero la tabla de páginas ahora, en vez de ser una por cada proceso, va a ser una para todo el sistema. Con lo cual, esta tabla de páginas tiene un número de entradas que es estático, que es siempre el mismo. ¿Cuántas entradas va a tener esta tabla de páginas? Y la misma cantidad que frames haya en la memoria. ¿Sí? Si yo dividí la memoria física en 1024 frames, entonces voy a tener para todo el sistema, para todos los procesos, una tabla de páginas, una única tabla de páginas con 1024 entradas. Lo primero que tenemos que observar es que antes, en una tabla de páginas convencional, yo podía, para cada proceso, determinar cuál era la tabla de páginas o dónde comenzaba su tabla de páginas, la tenía cargada en un registro, la dirección de comienzo. Ahora, tengo una única tabla para todos los procesos, con lo cual,
uno de los atributos de esta tabla de páginas invertida tiene que ser el ID del proceso. ¿Por qué? Porque fíjense que la dirección de memoria virtual sigue siendo de la misma forma. Tengo número de página en los primeros bits y offset en los últimos bits. Entonces, cuando yo estoy buscando el número de página P, en realidad voy a tener que venir a determinar si esa página P está cargada efectivamente en la memoria principal, pero además voy a tener que preguntar si esa página P que estoy intentando averiguar dónde está cargada es del proceso 1 o del 2 o del enésimo. ¿Sí? ¿Por qué? Entonces, porque la tabla es única para todo el sistema, para todos los procesos. Bien. Y otra diferencia sustancial que existe con las tablas de páginas convencionales es que el número de página no me sirve para hacer una búsqueda indexada en la tabla de páginas. ¿Qué hago? Al número de páginas de una dirección virtual lo paso por una función de hash. Ese hash me genera un número determinado que está acotado a las entradas de esta tabla de páginas. Entonces, a ese número lo paso por una función de hash y me dice qué entrada le correspondería a esa página en esta tabla de páginas invertida. Si todo funciona perfectamente bien, el sistema no está sobrecargado, entonces cuando yo vengo con P de la dirección virtual, la paso por la función de hash, obtengo el Q y vengo a buscar la entrada Q, indexada ahora Q, en esta tabla de páginas invertida, entonces en esta entrada debería encontrar el frame donde realmente está cargada en la memoria principal esa página. Si yo lo encuentro, entonces P' sería el frame donde está cargada esa página. Me lo traigo acá como siempre, para empezar a formar la dirección física. Finalmente le agrego el desplazamiento. Le concateno el desplazamiento. Y listo. ¿Qué pasa? Con esta función de hash, como ustedes ya saben, en estas tablas que utilizan hash, dado, qué sé yo, no solamente puedo entrar con el mismo número de páginas de dos procesos distintos, sino que quizás a dos páginas distintas, dos números de páginas distintos, le corresponda el mismo número hash. Y eventualmente puede haber colisiones. Si esa página que estoy buscando viene acá, a parar acá, tengo que determinar si es del proceso indicado o no. Y si es la página que realmente estoy buscando. Entonces, en esta tabla invertida de páginas voy a tener que tener varios atributos. Uno, a ver. No. Uno va a tener que ser el mismísimo número de página. Otro va a tener que ser el número de proceso. Y otro va a tener que ser algún tipo de punteros, ¿sí?, que se vayan encadenando en el caso de colisiones. Ustedes esto de las tablas con hash y colisiones ya lo vieron. Entonces tienen que tener punteros que se pueden ir encadenando e ir buscando, hacer una búsqueda siguiendo ese caminito de punteros hasta que realmente encuentro la página del proceso tal, ¿sí?, tal página del proceso tal. Para eso tengo que ir comparando número de página y tengo que ir comparando proceso. El trabajo es algo más tedioso, sin embargo, lo que se hace esto es simplificarme mucho el hardware y simplificar la operación de lo que es
la administración de las tablas de página. Por supuesto, evitando también que la tabla de páginas crezca. Mi tabla de páginas, en este caso, tiene siempre el mismo tamaño, ¿no? Y tiene tantas entradas como frames tenga la memoria. Sí, quizás por ahí cueste dimensionar un poco lo que son las tablas de páginas, pero podrían hacer un ejercicio de dimensionamiento de tablas de páginas, donde ustedes tengan números de frame de quizás unos 16 bits, por ejemplo, o 32 bits. No es mucho. 32 bits. Después, a eso le tienen que agregar eventualmente un byte más. Ahí ya tienen 4, ¿no? 4 bytes. Le tienen que agregar un byte más de bits de estado, ¿sí? Presente, compartición, etc. Entonces, por cada entrada tendrán por lo menos unos 5 bytes, una tabla de páginas convencionales. Bueno, esos cálculos los vamos a hacer. Cuando los hagamos, eventualmente ustedes pueden calcular por el tamaño que tiene una entrada y se van a dar cuenta de que en realidad no es para nada despreciable el tamaño de una tabla de páginas. Por eso aparecieron cuestiones como esta, por ejemplo. O tablas multinivel o tablas de páginas invertidas. Bien, el hashing puede llevar a colisiones, por supuesto, que incrementan el tiempo de traducción de direcciones al incrementar el número de veces que debe accederse a la memoria. Claro, yo tengo que ir buscando por el caminito de punteros hasta que encuentro el registro que realmente quiero. Las colisiones pueden reducirse incrementando el rango de la función de hash, utilizando una tabla de anclado de hash, o lo van a encontrar en inglés como anchor table, anchor hash table. No puede incrementarse el tamaño de la tabla invertida de páginas porque tiene que tener siempre el mismo tamaño. Pero con esa tabla de anclado, no la vamos a ver, pero sepan que hay un mecanismo que sirve para mejorar la función de hash, cosa de ser un poco más eficiente en esto de las búsquedas del registro apropiado. Y el tamaño de esta tablita debe ser cuidadosamente elegido para balancear la fragmentación de la tabla y el rendimiento. Bien, ahí hay un esquema de cómo funciona la tabla. Aquí, que me sirve para acotar entonces los rangos de búsqueda. No importa cuál es el esquema que utilicemos de tablas de página, actualmente tenemos que ser conscientes que hay porciones de código o de datos de los procesos que se comparten. Cuando hablamos de memoria compartida, soluciones de memoria compartida, por ejemplo, en concurrencia, y en parte de esta materia de sistemas operativos, estamos hablando de eso, que compartimos datos entre distintos procesos. Y yo podría entonces declarar dentro de mi programa un segmento que sea compartido entre los distintos procesos. Y digo, bueno, este segmento va a ser de datos, solo datos, compartido por todos estos otros procesos. Entonces ahí pueden leer y escribir sin ningún problema. Estoy aumentando un poco mi granularidad en la seguridad que estoy proveyendo a la ejecución de mis programas. El tema es que eso implica que yo tenga que tener en memoria
identificados los pedazos de mi programa que son compartidos. Y eso normalmente lo hago estableciendo algún bit adicional que me dice si es compartida o no. Y es más, si agrego más bits, puedo decir, acá se puede escribir en este segmento de mi programa o en esta página de mi programa. Cuando hablo de bloques de programa, por ahí estoy hablando indistintamente de páginas o segmentos o de la combinación de las dos. Entonces, yo puedo llegar a decir que una porción de mi programa es compartida y que puede ser solo de lectura eventualmente, o que es compartida y se puede escribir. Y quizás en algunos sistemas operativos lo que puedo decir es establecer exactamente quién puede leer y escribir en tal porción de este programa. En esta porción de datos de mi programa puede escribir tal y tal y tal proceso. Otros no. Entonces, de todos modos, ustedes piensen que sí, necesito hacer más administración, necesito tener más datos, colectar más datos acerca de mis procesos para compartir y para hacer una ejecución segura. Sin embargo, las ganancias vienen, por ejemplo, por esto. En que si yo logro lo de siempre, que el programa procesador de texto sea utilizada la parte de código por todos los procesos de todos los usuarios que van a estar utilizando ese procesador de texto, estaré ganando muchísima memoria. Muchísima. Entonces yo puedo tener todo el código, el programa, compartido entre todos esos usuarios. Y no tengo que hacer por cada imagen de proceso de cada uno de los usuarios, tener replicado, copiado el programa. Lo tengo en un solo proceso. Los demás procesos hacen referencia a ese. Entonces, hoy necesitamos que nuestro sistema sea eficiente a la hora de compartir páginas. Segmentos, páginas o las dos cosas. Ahora, claro, como decíamos recién, ¿no? Necesitamos decir, esto se comparte, esto no. En algunos sistemas diré de qué modo lo comparto, lectura, escritura, y eventualmente diré a quiénes. Entonces, lo que puede pasar es una cosa como esta. Esto es un esquema que nos permite ver en la memoria principal cómo estarían cargadas algunas páginas que son compartidas por distintos procesos. Proceso 1, proceso 2 y proceso 3. Tienen cargados cada uno algunas páginas en la memoria principal, sin embargo, están compartidas. Entonces, en vez de tener 2, 5, 8, en vez de tener 8 páginas cargadas en memoria principal, siendo compartidas de distinto modo las páginas, tengo 3 páginas cargadas. Y con eso podría funcionar. A ver, es un esquema simplificado, ¿no? Bien, hasta ahora estuvimos hablando principalmente de paginación en memoria virtual. Ahora, la segmentación consiste en un bloque de datos o instrucciones de un programa. Recuerden, el programador divide el programa como a él le convenga. Normalmente son módulos bien con una administrables por él y que sean, digamos, convenientes a la administración de su programa, del programador, ¿no? Contienen porciones lógicamente significativas, por ejemplo, procedimientos por un lado, arreglos por otro, pilas, etc. Consiste en ubicaciones contiguas. Los segmentos son contiguos.
en sí mismos son contiguos. Los segmentos no necesitan tener todos el mismo tamaño ni estar adyacentes en la memoria principal. Esto ya lo dijimos. Pueden estar ubicados en distintas ubicaciones en la memoria principal. Entonces, un proceso puede ejecutarse mientras las instrucciones corrientes y los datos referenciados por ellas se encuentren en segmentos que estén cargados en la memoria principal. Con esta forma de descomponer al programa en segmentos, quizás tampoco necesite levantar todos los segmentos de mi programa a la memoria principal. Quizás con 2 o 3 que levante a la memoria principal, el programa ya ejecute correctamente. Y no necesite levantar eventualmente el 4º o el 5º segmento de mi programa. Entonces, en un esquema de memorias particionadas, la cosa funcionaría así. Esto ya lo vimos, ¿no? Los segmentos de mi programa que tienen distinto tamaño se cargan en ubicaciones no necesariamente contiguas de la memoria principal. Y una dirección de memoria virtual bajo segmentación sigue la misma forma que para paginación. Recuerde que al principio habíamos visto mapeo de bloques de memoria. En realidad sigue siendo lo mismo. Lo único que distinguimos es que los primeros bits de una dirección virtual ahora hacen referencia a un número de segmento de mi programa. Y la D sigue siendo el desplazamiento. Entonces, la segmentación, recuerden, es un concepto de división de los programas desde un punto de vista lógico. Y lo que normalmente se hace es, a esa segmentación, aprovechar los beneficios de esa segmentación que me permite administrabilidad, me permite una buena administración de las distintas partes de mi programa, por ejemplo, para compartir, combinarlo con los beneficios de la paginación. Entonces, lo que realmente se hace es eso hoy. Segmentación combinado con paginación. Bien, este es un concepto que ya vimos. Cuando en paginación tenemos un proceso que no está totalmente cargado en la memoria principal, ¿sí? Fíjense, yo tengo, por ejemplo, entonces, en esta memoria principal hay 3 páginas cargadas. A, C, F. Una tabla de páginas quedaría conformada de este modo para este proceso. La página 0, en realidad va al frame este. Las letras están puestas nada más que para ubicar bien cuál es la página, ¿sí? La página 0, entonces, tengo el frame A. La página 0, fíjense que es el índice, está fuera de la tabla de página. La tabla de página tiene como primer campo número de frame. Me dice que está en el frame número 4. El frame número 4 en la memoria principal, yo tengo la página 0 de este proceso, que tiene el contenido A. Contiene A. Y el bit de válida está en 1. Es válida, está cargada en la memoria principal. Ahora, la página 1 de mi programa, que tiene un contenido B, no está cargada en la memoria principal. Por eso, tiene un bit de inválida, o 0. La página 2 de mi programa, que tiene un contenido C, vengo, índice 2, frame 6 en la memoria física. Vengo al frame 6 y tengo esa página que tiene el contenido C. Obvio que me dice que es válida. Y así sucesivamente. Tengo mapeada
las 8 páginas de mi proceso en esta tabla de páginas, de las cuales 3 están cargadas en memoria principal. Esas 3 tienen el bit de válida en 1, el resto en 0. ¿Qué me dice el resto? Que, entonces, por ejemplo, la página 1 de mi programa es inválida. Acá, en realidad, tendría que tener una referencia a esta ubicación en la memoria secundaria. Fíjense que este proceso está totalmente mapeado en la tabla y las que están presentes, las páginas que están presentes en la memoria principal tienen el bit de válida, pero las que están en inválida están todas en la imagen del proceso que está completamente cargado en la memoria secundaria, que hace de memoria virtual. Acá yo tengo, fíjense, la página 0, la 1, la 2, la 3, 4, 5, 6 y 7, cada una con el contenido correcto, correspondiente. Entonces, esta página 1 me dice que tiene contenido B, que es inválida. En realidad, recién dijimos que cuando yo tengo una tabla de páginas, un bit de válida, el 0, lo que tengo aquí es un puntero a la página, pero en la memoria secundaria. ¿Y cuál es la página? Es esta, la 1, la página 1, que contiene B. Bien, algunas de las páginas, 3 en particular, están presentes en la memoria principal. Ustedes tienen el libro de Stallings, donde pueden ver paginación y segmentación bajo demanda. Las características negativas, fíjense, todo el programa cargado en la memoria principal ya no es necesario. Es como que ya hemos eliminado esa gran restricción que teníamos. En forma contigua, en la memoria principal, tampoco ya necesitamos que el programa esté cargado en forma contigua. Con paginación y segmentación ya lo habíamos arreglado eso. Ahora, con memoria, ya lo habíamos arreglado este problema. Ya no necesitamos que el programa esté alojado en forma contigua. En administración de memoria virtual, tampoco, ¿no? Ya tampoco necesitamos que esté en forma contigua. No tenemos fragmentación, es despreciable la fragmentación interna en realidad. Siempre está eso de media página. En la página está en media página. En el caso de segmentación con particiones dinámicas, no tenemos fragmentación interna. Y la fragmentación externa también ya la eliminamos. Un programa o lo cargo o no lo cargo, ¿sí? O lo mando a ejecutar o no lo mando a ejecutar. Pero ya no tenemos problemas de fragmentación externa. Algunas cosas que hay que pensar. A ver, punteo de algunos temitas que tenemos que pensar. En un caso extremo, de iniciar el proceso sin cargar ninguna página. Yo podría pensar en una estrategia. Yo no le pregunté si hacíamos una pausa, chicos, pero bueno, las últimas veces que pregunté ya prefirieron terminar antes. Así que sigo, ¿no? Sí, sí, seguimos nomás. Bueno. En el caso extremo de que yo quisiera iniciar el proceso, podría hacerlo sin cargar ninguna página, es decir, cargando una única página, la primera, con la primera instrucción de mi programa. En realidad, entonces, ¿qué pasa? El sistema operativo carga el program counter con la dirección de la primera instrucción del proceso. Eso produce lo que se llama un fallo de página. Cuando se produce una referencia a una posición de memoria de un proceso y esa página en particular no está cargada en la memoria principal, se
dice que se produjo un fallo de página. Entonces, ¿qué pasa? Yo, sistema operativo, digo, voy a ejecutar el programa tal. Bueno, fenómeno. Cargo el PC con la dirección de la primera instrucción del proceso, pero cuando se ejecuta esa primera instrucción del proceso, resulta que se produce una referencia a una página que no está cargada en la memoria principal. Produce un fallo de página. ¿Qué pasa? Es un trap al sistema operativo. El sistema operativo tiene que ir, buscar la página y levantar la memoria principal. Y sigo con esa estrategia a lo largo de la ejecución de mi programa. Cargo una página cuando es estrictamente necesario. Eso es paginación por demanda pura. Pura. Paginación bajo demanda pura. Solo en el caso que la página sea demandada, la cargo de memoria principal. Si no, no. Bien, ese es el caso extremo, ¿no? Ahora, en la práctica, una instrucción puede requerir múltiples páginas y producir múltiples fallos de página. Entonces, cada vez que se ejecuta una instrucción puede, por ejemplo, estar haciendo referencia a dos operandos, ¿sí?, o más. Entonces es por eso que dice aquí esto. Se pueden referenciar más de una página inclusive. Es decir, puedo referenciar a una o dos páginas o tres páginas más o más. Por eso se pueden producir por cada instrucción múltiples fallos de página. Piensen en las consecuencias que tiene esto si vamos a trabajar con esto de la paginación bajo demanda pura. Por cada una de las referencias, entonces, yo tengo que ir a buscar la página, no está presente en la memoria primaria, voy a la memoria secundaria. De la secundaria la levanto a la primaria. ¿Cuál era la siguiente referencia? Tampoco está. Bien. Voy a la memoria principal, no está, la secundaria tampoco está, la tengo que cargar, etcétera, etcétera. ¿Cuánto tardo en ejecutar una instrucción? Horrores. No siempre suele ser tan complicado, porque al principio, sí me va a pasar esto. Al principio de la ejecución de mi programa, obvio me va a pasar esto. Bajo esta modalidad de paginación bajo demanda pura. Hasta que logre cargar un conjunto de páginas residentes de mi programa que sea más o menos lo que llamamos el working set o el conjunto de páginas de trabajo. Es decir, hasta que logre cargar a memoria principal las páginas necesarias como para que ya no tenga tanto fallo de página, ¿sí? Las páginas que ya tengo cargadas de memoria principal son las que más utilizo, las que más estoy referenciando y ya las tengo en memoria principal. Entonces, bajo el principio de localidad de referencia, ¿no?, como yo utilizo más o menos las mismas páginas, es decir, las instrucciones hacen referencia a posiciones dentro de mi programa que están relativamente concentradas en porciones del programa, entonces una vez que cargué una parte de mi programa, ya la cosa más o menos empieza a fluir y no tendré tanto fallo de página. Bueno, para la paginación bajo demanda, obviamente necesitamos ayuda del hard. Necesitamos tener tablas de página con un bit que indique presencia o ausencia, lo que veíamos, ¿no? El bit de válida o inválida. Necesitamos, por supuesto, espacio en memoria secundaria y esto. Ustedes piensen que la ejecución de una instrucción, decíamos recién, puede involucrar, no sé, suma de
tal cosa con tal otra. Suma de dos variables. Tengo la instrucción, por un lado, y luego tengo una variable, otra variable, que son referencias, quizás a otras dos páginas. Imagínense que esas páginas, esas dos páginas donde está cada uno de los operandos, no están cargadas de memoria principal. Las tengo que ir a buscar. Entonces, ejecuto la instrucción, voy a buscar una página de uno de los operandos, y luego voy a buscar la otra página del otro operando. Ahora, ¿qué hago con la instrucción que ya empezó a ejecutarse? Empezó a ejecutarse la instrucción de mi proceso, y esa instrucción provocó dos fallos de página. Esos dos fallos de página son en realidad, llamadas al sistema operativo, son traps. El sistema operativo, ¿qué pasó acá? No hay página en memoria principal, la tengo que ir a buscar. La levanto, actualizo las caché, ¿verdad? Vuelvo a darle el procesador a este proceso. La instrucción ya se había empezado a ejecutar. Lo que tengo que hacer ahora es básicamente ejecutarla de nuevo. ¿Qué sé yo? ¿Dónde está cargado en realidad cada uno de los operandos? Si en realidad cuando empecé antes a ejecutar esta instrucción, lo que pasó después es que no estaban en la memoria principal. Entonces, tuve que ir a buscar la memoria secundaria. Entró el sistema operativo, se armó un lío de novela. Cuando el sistema operativo cargó las páginas, andá a saber dónde las puso en la memoria física. Entonces, tengo que reiniciar la ejecución de esa instrucción. Digamos, eso tiene que ser una feature, tiene que ser una característica del procesador, entonces también, ¿no? Todo eso tiene que estar manejado por hardware. ¿Sí? Bueno, esto es esto. Y eso de que si se debe reiniciar la operación completa son, bueno, características de los procesadores, ¿no? Tenemos que tener en cuenta, sí, cómo reinicio la ejecución de la instrucción, ¿no? Quizás en procesadores avanzados yo pueda suspender, entre comillas, la ejecución de esa instrucción que empezó a ejecutarse y que luego de cargadas las páginas a memoria principal se resuelva la dirección efectiva de acceso a los datos que tengo que operar. Pero bueno, eso ya son cosas internas, muy internas del hardware, ¿sí? Del procesador. Bueno, cuando se produce un fallo de página, por una página que no está cargada en la memoria principal, lo que pasa es esto, ¿no? Yo hago referencia a una página que no está cargada en la memoria principal, primer paso acá, el bit me dice que es inválida, check. Page fault. Page fault causa un trap al sistema operativo. Toma intervención del sistema operativo. El sistema operativo busca en la parte de memoria virtual de la memoria secundaria la página en cuestión, la carga, ubica algún frame libre en memoria, lo carga, actualiza la tabla de páginas y recién ahí entonces se puede terminar la operación de loadm o reiniciar toda esa operación completa, ¿no? Dependiendo del procesador. Bien. Esto es básicamente lo que pasaría en una lista de acciones. Trap al sistema operativo, hay que guardar los registros y el estado de proceso, ¿sí? Esto ya lo sabemos. Hay que determinar si se trató de un fallo de página o no.
hay que verificar la legalidad de la referencia, determinar la ubicación de la página de la memoria virtual y ubicar un frame para contenerlo. ¿Sí? Busco la página en la memoria virtual y después busco en la memoria principal un frame libre. Después leo la página. Mientras hago todo eso, lo que tengo que hacer es darle, lo que ocurrió acá es fenómeno. Tengo que ir a memoria secundaria a traerme una página. Es una operación de entrada-salida, básicamente. O en realidad de swapping de una página. Entonces, voy a demorar, porque tengo que ir a la memoria secundaria. Entonces, mientras le doy la cpbot al proceso para que haga cosas útiles. Luego, cuando se produce la interrupción, porque ya está completada la subida de la página de la memoria secundaria y la primaria, ¿qué hago? Salvo el estado de proceso que se está ejecutando, actualizo las tablas de páginas y luego, sí, ya puedo quedarme esperando simplemente a que a ese proceso se le asigne de nuevo el procesador. Bien. Hay una cuestión interesante para ver. Para trabajar, sobre todo en la práctica, con lo que es paginación bajo demanda, y es en base a la tasa de fallos de página, la tasa de page faults, ¿no? Si la cantidad de page fault que tenga, y el cálculo del tiempo efectivo de acceso. El tiempo efectivo de acceso lo podemos ver como un tiempo promedio de acceso a las referencias a memoria que se producen por la ejecución de las instrucciones. Porque, fíjense, a ver, veamos esto. En realidad vamos a trabajar con esta formulita del tiempo efectivo de acceso. Y para eso yo les voy a pedir que primero se olviden de esta parte. Para hacer un poco más limpia esa ecuación. Entonces, el tiempo efectivo de acceso, yo digo que es, y lo vamos a empezar a leer al revés, sea P, la probabilidad que se produzca un page fault, ¿sí? La probabilidad, dicho en otras palabras, está acá, es eso, ¿sí? Pero sea P, la probabilidad de que ocurra un page fault, entonces, si yo tengo un page fault, voy a tener este overhead o tiempo que voy a demorar en leer una página desde la memoria secundaria a la primaria. ¿Sí? Esto es el overhead que tengo cuando se produce un page fault. Mientras que si no se produce page fault, yo lo que tengo es un tiempo de acceso a la memoria. ¿Sí? El tiempo de acceso a la memoria si no tengo un page fault. Es decir, si yo tuve un TLB hit, es decir, encontré en la TLB la página que estoy buscando y me dice que está en la posición de memoria tanto, o sea, la página está cargada en la memoria principal, entonces yo digo, mi tiempo efectivo de acceso es esto, el tiempo de acceso a la memoria.
¿Sí? Ahora, si yo no tengo la página cargada en la memoria principal y hago referencia a esa página, tengo un TLB miss. Tengo que ir a buscar la página de memoria secundaria y subirla a la primaria. Y ahí ya tengo un overhead mucho mayor. Entonces, el tiempo efectivo de acceso es la suma de los tiempos. Vamos acá. La suma de los tiempos que yo tardo en acceder a la memoria cada vez que tengo un hit, más el tiempo que tardo en acceder a la página, pero cada vez que tengo un miss, cada vez que tengo que hacer toda la operación de swapping de páginas. Y eso manejado con probabilidades. Es decir, si yo el 50% de las veces encuentro, cada vez que hago una referencia a una página, encuentro esa página cargada en la memoria principal, perdón, bueno, es lo mismo. Cada vez que cada vez que hago una referencia a una página, tengo el 50% de las veces que la página la tengo que ir a buscar a memoria secundaria, voy a tener este tiempo. 0,5 sería el 50% por el tiempo que demoro en ir a buscar la página de memoria secundaria. 50% de las veces voy a buscar la página de memoria secundaria. Mientras que el otro 50% del tiempo va a ser el 50% del tiempo que voy a la memoria, porque la invoqué. Tengo un hit. Y esto es esto. P, el 50%. 1 menos P, el otro 50%. Ahora, si yo digo P es un miss o un fallo de página, las probabilidades de que haya un fallo de página. Esas probabilidades, si yo las veo como que el 70% de las veces, P, igual 70% de las veces, tuve que ir a buscar la página de memoria secundaria, page fault, entonces esto va a ser 0,7 por el tiempo que voy a buscar, el tiempo que me demanda ir a buscar una página a la memoria secundaria. Más el 30%, 1 menos P, es el 30% de tiempo de acceso a la memoria principal. Es decir, el 70% de las veces fui a buscar a la memoria secundaria. Entonces busco el tiempo que me lleva a ir a la memoria secundaria de una página, lo multiplico por 0,7. Y el 30% de las veces, 0,3, 0,3, lo multiplico por el tiempo que me demandé ir a la memoria. Esa es el sub y baja, digamos, la composición, la sumatoria de tiempos, de overhead, que me demanda el tiempo efectivo de acceso. Entonces, el tiempo efectivo de acceso es como una media entre los dos, una media ponderada, si lo quieren, por esta probabilidad. P y 1 menos P, donde P es la tasa de fallos, tasa de page fault, y 1 menos P es la tasa de hits. ¿Está? P es la cantidad de referencias que yo hice y que no estaban y me provocaron un page fault, que hubo que ir a buscar la página a memoria secundaria. Y 1 menos P es la cantidad de referencias que yo hice, pero a páginas que ya estaban cargadas de memoria. Y el tiempo efectivo de acceso, en realidad, es como si yo tengo, ahora vamos a los casos extremos. Si todas las referencias que yo hago
son page fault, entonces estoy en este caso. Todas referencias son page fault. Si esto es 1, entonces esto acá, 1 menos 1, 0. Por el tiempo de acceso a la memoria, 0. No accedo nunca a la memoria principal. El 100% de las veces tengo que considerarlo como tiempo de page fault, es decir, el tiempo que me demanda ir a la memoria secundaria y traer una página. ¿Sí? Bien. Si el 100% de los casos en realidad no son page fault y son todos hit, es decir, todas las páginas están cargadas de memoria, entonces mi tiempo de acceso efectivo va a ser el mismo tiempo que tardo en acceder a la memoria, y nada más. Bien. Hay algún ejercicio en la práctica como para trabajar con esto que les va a dar lo que haya quedado en el tintero, por ahí se lo van a sacar ahí. Bien, cada vez que tengo un page fault, en realidad tengo más tiempitos que considerar, ¿no? Grabación de la página, en algunos casos grabación de la página. En otros casos, siempre la lectura de la página y algún pequeño overhead por el restart de la instrucción, el reinicio de la instrucción. Entonces, ese overhead lo tengo siempre. El de la lectura, si fue page fault, obviamente lo tengo siempre, pero en algunos casos voy a tener incluso un retardo por grabación de una página. Entonces por eso les dije que consideren hasta ahí nomás, ¿no? Como para que quede más limpita la ecuación. Esta es la forma general, digamos, la global, la que considera todo. Entonces, el tiempo efectivo de acceso es una media probabilística en función de el tiempo de acceso a la memoria y de el acceso a la memoria secundaria para tener una página, ¿no? Aquí un ejemplo. Reitero, en la práctica hay algún ejercicio también como para trabajar que está tan piola. Imaginen que en un sistema determinado el tiempo de acceso a la memoria principal son 200 nanosegundos. Mientras que el tiempo promedio, cada vez que ocurre un page fault, ir a buscar la memoria secundaria, levantarlo, actualizar la tabla de páginas, qué sé yo, la caché, son 8 milisegundos. Bien, el tiempo efectivo de acceso, si recuerdan la formulita, es 1 menos P, es decir, las probabilidades de un hit, probabilidad de que haya un hit, por el tiempo de acceso a la memoria, 200 nanosegundos. Más las probabilidades de que haya un miss, las probabilidades de que haya un page faults, multiplicados por el tiempo de acceso a una página de memoria secundaria, 8 milisegundos. Bien. Acá, bueno, esto es distributiva, 200 por 1 menos P por 200 nanosegundos. Más P por 8 millones de nanosegundos. Recuerden siempre cómo es, ¿no? Mili, micro, nano, pico, ¿no? Mili, micro, nano. Bueno, después se hace la cuenta por cada mil accesos, ¿no? Pero en realidad termina dando como resultado esto que si un acceso de cada 1000 causa un page fault,
el tiempo efectivo de acceso es 8,2 microsegundos. Y bueno, en esto concluyó, digamos, ese ejemplo. Ahora, hay algo importante, interesante para estudiar. Como para el diseño de las TLB, por ejemplo, y toda esta data es muy importante, todos estos datos son muy importantes, porque yo podría decir, bueno, yo quiero entonces que eh, la degradación de mi sistema, es decir, yo quiero que no haya más que tantos page fault. ¿Por qué? Porque no quiero que el sistema se degrade más que un 10, un 20, un 30, un 40% respecto de lo que es el tiempo de acceso a la memoria. ¿Sí? Entonces, si yo quiero que mi sistema sea rápido, funcione realmente rápido en este sentido, lo que tengo que hacer es tener o nada, o prácticamente nada, o muy poquito de page faults. ¿Sí? Yo no tengo que permitir que haya page faults. Si yo tengo muchos page faults, en realidad voy a estar más cerca de esto. ¿Sí? Por lo mismo que vimos antes. Entonces, lo que hago es jugar y decir, bueno, en realidad yo sé que llegar a estos tiempos de acceso efectivo a memoria es muy complicado, porque tendría que ser todo TLB hit. Siempre le tendría que pegar. Es muy complicado. Entonces, bueno, nuestra solución de compromiso tiene que decir, bueno, está bien, este tiempo no, pero yo no quiero que el sistema se me degrade más que un 30% de estos tiempos. Y un 10, 20, 30%, acá está hecho con un 10, pero sería así, ¿no? Si yo pretendo que el sistema no se degrade mucho y que se degrade solo un 10%, lo que tengo que hacer es que ocurra un page fault cada 400.000 accesos. ¿Sí? Bueno, eso lo van a revisar después cuando hagamos práctica de esto. Bien. Chicos, hasta acá hemos llegado por hoy. Déjenme que voy a dejar de grabar. Bien.